yo a Marisol Rojas, que es nuestra experta en este tema, y ella va a hacer toda la introducción de lo que significa la ley, cómo nació, cuáles son los objetivos, y yo después voy a hacer una breve explicación bastante árida, como decía al principio, respecto a algunos casos y a problemas que hemos detectado en esta ley que nosotros quisiéramos que en algún minuto se cambiaran porque son bastante complejos. Gracias, Yves. ¿Cómo están todos? Bueno, buenas tardes ya. Mira, yo creo que es importante primero como centrarnos un poco en lo que queríamos explicar, en realidad, que principalmente más allá de hablar de la ley, obviamente que vamos a tocar un poquito de dónde nace, un poquito los fundamentos, la parte más importante tiene que ver con la aplicación práctica, porque hoy día ya, de alguna manera, hemos estado implementando, digamos, la ley, y ya están surgiendo muchas dudas respecto de su aplicación, que esperamos que en esta presentación podamos responder todas aquellas. Como ustedes saben, la aplicación de las normas siempre hay versiones o distintas opiniones respecto de una situación u otra. Hay una circular de la DDU que viene a aclarar varios temas, pero sin perjuicio de esa circular, nosotros también visualizamos que hay aspectos de esa circular que van más allá de lo que la misma ley estableció, ¿ya? Pero vamos a entrar en materia. La Lucía nos va a ayudar ahí con los cambios de la presentación. Bueno, como saben, la ley de aportes se promulgó el año 2018, y lo que queremos igual primero partir diciendo, y que son aspectos que contiene la ley, no es algo que solamente contiene el mensaje, sino que la misma ley son 3 principios que para nosotros es fundamental reconocer, y además siempre mirar la aplicación normativa según estos principios, ¿ya? La ley de aporte al espacio público, estableció que tenía por finalidad la universalidad, ¿ya? Es decir, que aquí que todos los proyectos, tanto públicos como privados, debieran mitigar o aportar conforme a establecido a la ley. Ustedes saben que antiguamente, digamos, bueno, todavía están vigentes los EISTU, pero que establecía cierto parámetro para efectos de cuándo mitigan o no mitigan los proyectos. En este caso era todos los proyectos deben mitigar o aportar. Lo segundo es la proporcionalidad, que claramente la mitigación debería ser equivalente a la externalidad que generaba el proyecto, ¿ya? Y tercero, la predictibilidad, ¿ya? Que principalmente está dado que para efectos de que cuando uno inicia un proyecto, desde el principio a nivel de anteproyecto o proyecto, uno ya sepa con anterioridad cuánto es lo que va a aportar, ¿ya? Para efectos de, obviamente, el presupuesto de las obras, el cálculo, en definitivo, cuánto es lo que me va a costar el proyecto, incluidas las mitigaciones y los aportes. Ese punto de la predictibilidad, y que Yves también lo va a tocar más ratito, digamos, en términos de la implementación de la ley hoy día, es muy relevante para que tengamos certeza, en definitiva, de cuánto es el aporte y la mitigación que se calculará. Esta ley, la ley 20.958, que establece este sistema de aporte al espacio público, fue publicada el 15 de noviembre del 2016 y modificó varios artículos, ¿no es cierto? Que 28 ter, 46, 75 y principalmente del 168 al 190 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Es una ley extensa que toca muchas materias, que toca la ley de aportes en términos de las mitigaciones directas, los aportes, el plan de inversión, etc. Ahora, en esta oportunidad, para nosotros es importante centrarnos solamente en el sistema de aportes, ¿ya? Que es el que ya entró en vigencia, porque esta ley entró en vigencia posterior, digamos, a su publicación, que fue 2 años después, perdón, el 18 de noviembre de 2020 entra en vigencia el sistema de aportes, y el 18 de noviembre de 2021 recién va a entrar las mitigaciones directas. Acá hay algo que es súper importante aclarar, yo creo que ya con el tiempo ya muchos saben, pero aún así, por lo menos a mí en el rubro, digamos, de la asesoría, me siguen preguntando
si uno tiene que aportar o tiene que hacer el IMIF, que es la mitigación directa. Y yo les respondo ambos. O sea, la ley estableció un sistema que es complementario. O sea, ambas situaciones tienen que concurrir al proyecto. El proyecto tiene que concurrir a aportar al espacio público y además tiene que mitigar. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el aporte corresponde a cesiones de áreas verdes, equipamiento y vialidad a raíz del crecimiento urbano. En cambio, las mitigaciones es el impacto de un proyecto en su área de influencia producida principalmente por los flujos, o sea, por la movilidad. Se cambia el concepto de autos y de estacionamiento y pasa a ser un concepto de análisis mediante flujos. Peatonal, bicicletas, autos, transporte público, o sea, todo aquello que el proyecto genere en materia de flujos de personas, de vehículos, etc. El sistema de aporte al espacio público que determina un aporte en cesión de áreas verdes o un aporte equivalente en dinero de esas áreas, y lo que hace es crear un fondo de inversión que financia un plan de inversión. Plan de inversión que debe ser elaborado por la municipalidad o por el gobierno regional, que es financiado, en definitiva, con todos estos aportes. No nos vamos a detener en el plan de inversión porque ya hubo una charla también en la cual participamos, invitamos a Luis Eduardo Bresciani, quien expuso el plan de inversión de Valdivia, porque en esta oportunidad nos queremos centrar principalmente en el cálculo y en la forma en que se están generando la solicitud de aportes al espacio público respecto a este sistema de sesiones. ¿Ya? Posteriormente, nos vamos en otra charla, y obviamente con personas también mucho más expertas, vamos a abordar el tema de las mitigaciones directas, que es el estudio, los estudios de los IMIR que reemplazan los EISTU. Ahora, centrándonos en el sistema de aportes, ¿cuál fue uno de los fundamentos mediante el cual se generó este cambio legal? Está asociado principalmente al principio de igualdad de sesiones. ¿Por qué? Porque el artículo 70 de la ley establece que todo crecimiento urbano, ya sea por extensión o por densificación, tenía que ceder terrenos para áreas verdes, equipamiento y vialidad, según la intensidad del uso, con un máximo de un 44% de la superficie del terreno. Ahora, esa exigencia era solamente aplicada, hasta antes de la ley, al crecimiento urbano por extensión, es decir, a los loteos. ¿Ya? Todos hemos calculado loteos, las sesiones de áreas verdes, equipamiento y vialidad, de acuerdo a la ordenanza general, y por lo tanto generaba un crecimiento, un porcentaje de cesión de terreno según ese crecimiento urbano. Pero entonces, ¿qué pasaba obviamente con el crecimiento urbano por densificación? O sea, aquel que no tenía una subdivisión del suelo y que por lo tanto podía generar la misma o mayor cantidad de viviendas en un predio que era más pequeño o que simplemente no existía, como decía, esta división del suelo. Entonces, el fundamento principal es que había que igualar ambas condiciones. Y por lo tanto, la ley establece de que tanto por urbano por extensión, por urbano por densificación, deben ceder en forma equivalente la superficie destinada a terreno. Pero como sabemos que el crecimiento urbano por densificación, los terrenos no necesariamente permiten una cesión, lo que hace la ley es que los hace equivalente la cesión a un aporte del valor de ese terreno. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede ceder terreno, pero la otra alternativa es que uno puede, digamos, en vez de ceder, aportar el equivalente de ese terreno, correspondiendo al avalúo fiscal, ese porcentaje, y cederlo a la municipalidad, insisto, para que vaya a este fondo municipal para financiar el plan de inversión. Ahora, ¿cómo se calcula entonces este aporte? Hay 4 componentes que determinan el porcentaje de cesión o el aporte. Uno es el terreno y por lo tanto su superficie. 2 es el avalúo fiscal del terreno, o sea, cuánto es lo que voy a ceder va a ser en función también de cuánto es lo que
cuesta, digamos, el terreno desde el punto de vista del avalúo fiscal, más que cuesta, digamos, el valor del avalúo fiscal del terreno. Voy a ceder también según cuál es la carga de ocupación de mi proyecto, ¿ya? Pero esa carga de ocupación es un dato que me sirve para calcular al final la densidad de ocupación de mi proyecto. Y esto claramente se va a una fórmula que Yves se lo va a explicar con pera y manzana, pero es importante tener al final esta identificación de estos 4 componentes que van a formar parte de la fórmula. En materia de terreno, si pasamos a la siguiente, en materia de terreno, tener en consideración que la definición para efectos de calcular el aporte corresponde a un terreno de superficie bruta, es decir, el terreno hasta el exterior, digamos, hasta el eje del espacio público adyacente, igual como la densidad de fruta, sea existente o previsto en el IPT, con una franja máxima hasta un ancho máximo de 30 metros. ¿Ya? Es igual como la densidad bruta, digamos, se calcula de la misma manera el terreno. Paréntesis, hay un dictamen reciente de la Contraloría de que acotó lo que se entiende por espacio público adyacente cuando estaba compuesto por más de un espacio público entre área verde y vialidad. Es un dictamen, desde mi punto de vista, no muy favorable, pero que es bueno tenerlo presente para efectos de entender también esta definición para el terreno en que se evalúa el aporte al espacio público. Segundo, el avalúo fiscal. El avalúo fiscal del terreno es aquel que uno solicita al Servicio de Impuestos Internos como el certificado desglosado del terreno, ¿ya? Ahora, les quiero mostrar, para quienes todavía de repente no pueden tener acceso al avalúo desglosado del terreno, dónde encontrar el metro cuadrado del valor del terreno para poder estimar efectivamente cuánto es el avalúo del terreno desglosado, y eso uno lo encuentra en el Servicio de Impuestos Internos, los mapas del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene lo que se llama las áreas homogéneas, en cualquier sector, Santiago Poniente da lo mismo, veamos Maipú, ahí uno ve donde dice efectivamente áreas homogéneas. Vamos a pinchar cualquier terreno de Maipú, pensando en que puede ser, y por ejemplo, ese predio, el rol 5118, claramente están las características. Cuando uno ve ahí avalúo total, 26.643.819, eso incluye la casa y el terreno, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un dato que no nos sirve. Pero si uno va abajo, donde dice áreas homogéneas, 2021, en la tercera fila, digamos, dice valor metro cuadrado del terreno, y ahí aparece, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, el valor fiscal por metro cuadrado de esa zona homogénea. ¿Ya? Entonces, ahí uno ya puede, con ese valor metro cuadrado, de hecho después uno lo corrobora con el desglosado que le manda el Servicio de Impuestos Internos, y va a corroborar que efectivamente es el mismo. ¿Ya? Entonces, con ese dato uno puede estimar y adelantar, digamos, si es que no tiene el certificado desglosado, cuánto es el valor del avalúo fiscal metro cuadrado de terreno. Y obviamente uno lo multiplica por la superficie del terreno que ¿cómo se llama? La superficie que tiene el terreno. Después nos vamos a otro concepto, que es la densidad de ocupación. Aquí, ojo, porque nos ha tocado que varios dicen, la densidad, tengo 4 viviendas, es decir, tengo 10 viviendas por 4, 40, no. La densidad de ocupación no es lo mismo que la densidad habitacional en el caso de las residencias, ¿ya? La densidad de ocupación está asociado a una nueva definición que estableció la Ordenanza General para este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque la densidad de ocupación no es solamente residencial. La densidad de ocupación es de los equipamientos, de la vivienda, también de los estacionamientos. Por lo tanto, no hay que confundirla con la densidad habitacional. Ahora, la densidad de ocupación, conforme lo dice la Ordenanza General,
se calcula como, con esta fórmula que es carga de ocupación por 10.000 dividido por la superficie del terreno. Nuevamente, ¿cuál superficie del terreno? La superficie bruta. O sea, volvemos por eso es importante las definiciones. Y por eso le decía, y la carga de ocupación, vamos a la siguiente, la carga de ocupación es la que uno calcula en relación a todo su edificio, ¿ya? Según las... Uy, no, se nos fue la presentación. Se nos fue la Lucía. Ahí viene. Voy de inmediato, espérame un segundo. Voy a rellenar mientras tanto, ahora que vamos a la carga de ocupación. Nosotros vamos a tener ningún problema de aceptar preguntas que las pueden hacer directamente ustedes. Lo que sí, para efectos de orden, como preferimos terminar la presentación, y si nos pueden en el chat, solicitar por chat la palabra para que nosotros ahí tengamos un orden de poder después ir respondiendo las preguntas. ¿Ya? Entonces ahí nos va quedando el registro de quién está pidiendo la palabra a través del chat. Ya. Vamos a la siguiente, entonces, uno, para efectos de calcular la carga de ocupación, como ya la hemos hecho para las vías de evacuación, etcétera, ocupa la definición o la aplicación del artículo 424 respecto, en este caso, de las viviendas, y por eso le digo, no es por 4, sino que de acuerdo a la superficie útil, la oficina 10 metros cuadrados por persona, y el comercio, y así, ya está ya una tabla que todos conocemos, y que por lo tanto se aplica de acuerdo a cada proyecto y a cada uso del proyecto en forma separada, incluidos los estacionamientos, incluido, como insisto, todo lo que determine. Yo creo que a la larga esta tabla va a tener que ser actualizada. Mucho nos ha pasado de que hay ciertos usos que no están considerados, que no están contemplados, y uno los asimila. Y uno entra ahí en la asimilación, si está de acuerdo o no de acuerdo con la dirección, que sí, que no. Yo creo que en algún momento va a haber que actualizar igual esta tabla para poder realmente incluir algunos otros usos que hoy día, ¿cómo se llama? Sobre todo por los edificios mixtos. Pero por ahora es lo que tenemos, y que es la que tenemos que ocupar para efecto de determinar la carga de ocupación, y por ende la densidad de ocupación para calcular el aporte. Ahora lo voy a dejar con Ips para que estos elementos, estos componentes del terreno, la carga de ocupación, etcétera, hagamos una aplicación práctica, y de ahí seguimos además con otros temas que son también importantes de revisar. Gracias, Marisol. Bueno, yo me centré principalmente en hacer unos cálculos con proyectos reales de los diferentes tipos de problemas que vemos, de cómo calcular este aporte al espacio público, que ya está en funcionamiento, como decía Marisol. De hecho, nosotros ya tenemos 2 proyectos en los que tenemos que estar calculando eso, y que son unos MP, lo que desgraciadamente consideramos que es algo que la famosa DDU 447 consideró que había que tomar en cuenta, que cuando uno hacía en un MP algún cambio de uso, a pesar de que el permiso todavía está vigente y no hay recepción final, es como aplicarle retroactivamente la ley, y está ocasionando bastantes problemas, y esta ley, creo yo, y es una opinión muy personal, va a ocasionar realmente muchos problemas, porque las inversiones son enormes si las empezamos a calcular. Sí, Lucía, usted vaya avanzando. El Ministerio, afortunadamente, para facilitar este asunto, tiene una planilla de cálculo que está disponible en bimbo.cl, todos la pueden sacar, y en esa planilla basta con ir rellenando los datos, como los estuvo describiendo Marisol en su primera parte, y hay 2 fórmulas fundamentales. La fórmula 1, que es para calcular la densidad de ocupación, en que lo que hay que hacer es tener la carga de ocupación de acuerdo al artículo 424, me parece, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es el cuadro último que mostró Marisol, que como se calcula la carga para cualquier proyecto, eso se multiplica por 10.000 y se divide por la superficie
predial bruta. Cuando dice superficial de terreno, es siempre bruta en este caso. Y el resultado de eso es el coeficiente de densidad de ocupación. Y la fórmula número 2, que es la de cesión propiamente tal, ahí va a salir un porcentaje, es la densidad de ocupación multiplicado por 11 y dividido por 2000. La siguiente, Lucía. Todo esto uno lo va poniendo en la planilla y van saliendo los cálculos automáticamente, por lo tanto el proceso en el que estamos nosotros trabajando es, primero hay que tener calculada la carga de ocupación, después conocer la superficie predial, conocer la superficie adyacente pública, y con eso, sumadas ambas, uno tiene la superficie bruta, después se hace el cálculo de la densidad de ocupación de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, y esa densidad de ocupación, cuando para cargas de ocupación hasta 8.000 personas se ocupa, y cuando es de más de 8.000 personas, el aporte es obligatoriamente 44%, y hay otro capítulo que trata eso. Siguiente, Lucía. Vamos a hablar ahora de un primer caso que está en un terreno en Providencia, que está en Providencia, por ejemplo, ubicado en La Concepción, y es un terreno que tiene 2.579 metros, más 1.500 metros de área pública adyacente, con lo que el terreno bruto es 4.556. Esto da inmediatamente una carga de ocupación. El terreno además tiene una carga de ocupación considerada de 1.860 personas, y el avalúo fiscal es de 5.000.900.000 y tantos mil pesos. Todos esos datos se meten en la planilla y resulta en la lámina siguiente, en esta también lo podemos ver, que el coeficiente de aporte es 22,4% de la superficie del terreno. En este caso es el 22,4% de la superficie neta en realidad, y se calcula de acuerdo al avalúo fiscal. Y esto significaría que este proyecto, si tuviera que calcular sus aportes, tendría que aportar 1.340 y tantos millones de pesos o 579 metros cuadrados si es que pudiera cederlos, cosa que nadie hace porque obviamente los quiere para construir el terreno. Esto, en este preciso edificio, yo hice un cálculo, incide aproximadamente en un 10% del valor final de la construcción. Vale decir, cada metro cuadrado que uno construya al barrer sobre terreno y bajo terreno, se va a ver incrementado en aproximadamente 2,5 unidades de fomento, lo cual obviamente van a absorber los compradores porque siempre sucede así. Siguiente, Lucía. Este es un caso que es en la comuna de Independencia. Yo puse casos de comunas más ricas y comunas menos ricas, precisamente para hacer una de las críticas que tenemos nosotros a esta ley, que la encontramos yo personalmente un poco regresiva o poco equitativa, precisamente con las comunas más pobres. En Independencia, obviamente, se hace el mismo proceso, un terreno de 12.219 metros, que se le adicionan 2.570 metros de terreno público. Con esto, el terreno termina sumando 14.797 metros brutos, y la carga de ocupación considerada, este es un proyecto de vivienda, son 1.636 personas, lo que, y el avalúo fiscal de este terreno son 3.248 metros cuadrados, millones de pesos. Esto significa que el aporte, de acuerdo a todas las fórmulas, sería del 6,08% de la superficie del terreno. La siguiente, Lucía. Lo cual significaría que este proyecto tendría que entregar como aporte 197 millones de pesos o 743 metros cuadrados. En este caso, como esto es un proyecto de viviendas que tiene 600 viviendas, significaría que cada vivienda incrementaría su valor en 10 UF aproximadamente. La siguiente. ¿Puedo aclarar una cosita nomás? Bueno, déjala ahí, solamente para que entiendan. Estos hoy día son proyectos reales, me refiero a proyectos vigentes. Sí. ¿Por qué IPS coloca al principio que la carga de ocupación del edificio con permiso es 0? Porque al momento que se obtuvo el permiso no era aplicable la ley de aportes. Claro. Entonces,
Y por lo tanto, por eso es cero. O sea, como es un proyecto actual de alguna manera, y se está calculando en función de la modificación que se está presentando. Dado que la modificación que se está presentando implica una ampliación y por lo tanto una carga adicional de ocupación de suelo, es el cálculo de los 1.636,00 que está en rojito, que es la diferencia que provoca, digamos, la modificación al proyecto que se está presentando. Eso, Marisol, es cuando hay un proyecto anterior. Cuando no hay, se usa igual esta línea, porque como no hay un permiso anterior, también sigue siendo 0,0. ¿Me cachas? Es un terreno vacío. En este caso, aquí yo hice un paralelo. Este es un terreno, esto es una cosa inexistente, que es el terreno de Independencia, los 12.000 metros cuadrados que vimos anteriormente, instalados en la comuna de Providencia. Con la tasación que significa la comuna de Providencia, este mismo terreno tendría que optar por un aporte de 6,12%, y si vemos con las mismas 600 viviendas, la misma superficie y todo, y si vemos la siguiente, Lucía, nos daríamos cuenta que aquí el aporte sería de 1.790 millones de pesos, o 741 metros, que vienen a ser, son los mismos metros en el fondo que en el otro, pero aquí cada metro vale mucho más plata porque está tasado Providencia 10 veces más que la comuna de Independencia. Y esto al final yo lo comento porque esto produce una dispersión curiosa. Las comunas más ricas, como tienen terrenos más caros y tasados más caros, son los proyectos que mayor cantidad de plata aportan al municipio. Las comunas más pobres, en cambio, con un mismo proyecto, con la misma cantidad de metros cuadrados, aportan algunas 5 veces menos, otras 10 veces menos, depende de la comuna, lo cual, y que es el lugar donde más se necesita el aporte al espacio público, porque nadie me va a discutir de que en Independencia y en Providencia, quien más necesita aporte al espacio público es Independencia. La siguiente, Lucía. Estamos muy rápido. En Puente Alto puse otro ejemplo en la avenida Conchitoro, un terreno en el que se proyecta un centro comercial con edificios de departamentos y edificios de oficinas, en que aquí la superficie del terreno son 11.400 metros, más la parte adyacente, que son 4.900. En este caso, este es un terreno esquina, y ahí hay otra observación de parte nuestra, que los terrenos esquina se ven favorecidos con respecto a los otros terrenos que no son esquina, teniendo la misma superficie y teniendo el mismo avalúo. ¿Por qué? Porque cuando se calcula la densidad de ocupación, resulta que el número de abajo, que es la superficie bruta del terreno, pasa a ser mayor cuando es un terreno esquina, porque tiene más terreno público adyacente. Y por lo tanto, el porcentaje, cuando tú divides por un número mayor el mismo número de arriba, el porcentaje va a ser menor de aporte. Y eso es inexplicable, no es equitativo ni es equilibrado. En este caso, el avalúo del terreno son 6.163 millones y aportaría 19,64% a la comuna este proyecto en Puente Alto, lo que significa, Lucía, la siguiente: un aporte de 1.710 millones de pesos aproximadamente, o 2.240 metros cuadrados de superficie. La siguiente. En este caso, yo lo que hice fue otra parte que encontramos objetable dentro de o complicada dentro de la ordenanza y de la ley y su reglamento, es que cuando uno tiene, lo que decían delante, cuando uno tiene un MP y lo tiene abierto el permiso y no hay recepción final, si uno hace cualquier cambio en el proyecto, como por ejemplo transformar un área de estacionamientos en ampliar un supermercado, el estacionamiento, como tiene carga de 1 cada 16 y el supermercado tiene carga de 1 persona cada 3 metros, aumenta la carga de ocupación, y esa carga de ocupación la cobran con un aumento y por lo tanto en el cálculo para el edificio, aunque haya habido aportes anteriores, y se lo obligan a aportar. En este caso tiene que aportar un 0,05 porque se generaron solamente
48 personas de diferencia de carga en este pedacito que se remodela, y ese 0,05, Lucía, la siguiente, representa, por aumentar 48 personas, 53 millones de pesos al mandante. O tendría que ceder 22 metros, pero como es un proyecto existente y ya construido, es imposible que ceda ningún metro en ninguna parte, así que tiene que ponerse con las lucas. Y esto a veces es más grave todavía, porque hay superficies, tenemos que ponernos en contexto, el COVID y los cambios que ha habido en este país y en el mundo en general, provocados por estas pandemias, hacen que los proyectos deban ser muy flexibles y por lo tanto deban estar continuamente cambiando. Y esto perjudica enormemente al proyecto, porque un proyecto que ya existe, que ya pagó todos sus impuestos, pagó todos sus permisos, todas sus mitigaciones, tiene que seguir pagando por transformar el espacio interior para adecuarse a las condiciones del contexto de pandemia o de estallido social o condiciones legales o lo que sea. La siguiente, Lucía. En este caso, yo agregué otro problema que se suma, y este es el último, que es que cuando un terreno tiene premios en constructibilidad, el sistema de cálculo castiga a ese mandante o a ese inversionista o al proyecto, lo castiga doblemente, porque al tener premio, la tasación del terreno según la tabla se aumenta en el mismo porcentaje que uno utilizó el premio. En este caso, si ustedes ven la última línea del párrafo de arriba, hubo un aumento de 18% en la constructibilidad, y eso en este mismo proyecto que anteriormente había entregado 16%, lo obliga a entregar 23%. Pero no es solo porque aumenta la tasación del terreno automáticamente por el premio que recibe este individuo por tener un proyecto bonito y unitario, sino que además, como creció por el aumento de constructibilidad, también aumentó la carga de ocupación, como es lógico, si por algo uno tiene un premio es para hacer más grande el proyecto. Bueno, eso también se castiga porque están sumados ambos premios, el aumento de carga de ocupación con el aumento de la tasación. Creemos que eso es un problema. La siguiente, Lucía, que es ahí se demuestra lo que tiene que donar este terreno, que son 1.000 y tantos millones de pesos en vez de los que daba anteriormente. Y por último, para terminar, nosotros con Marisol, en estos aportes al espacio público teníamos algunas conclusiones que yo en algo las enumeré, pero me gustaría irlas viendo una por una, que la siguiente, Lucía, es primero que hay una cierta inequidad en la ley, dado que los aportes se calculan según la tasación fiscal del terreno. Hay comunas que tienen baja tasación y por lo tanto van a tener un menor aporte, y con una misma condición y con un mismo tamaño de terreno y con una misma construcción arriba del terreno, en una comuna rica van a aportar mucho más. ¿Quién necesita el aporte más? Yo creo que la comuna más pobre. Entonces ahí hay algo que habría que resolver. Siguiente, Lucía. Dame un segundito, Ips. Sí, perdón, retrocedo. Si bien el proyecto de ley pretendió de alguna manera equilibrar un poco esta situación, porque lo que hizo la ley también es decir que parte de los aportes de las municipalidades, un porcentaje, que es el 30%, va a un plan intercomunal, ¿ya? Sin embargo, la ley no creó un fondo intercomunal para poder hacer un plan de inversión, sino lo que señala la ley es que este plan intercomunal, lo que señala la ley es que este porcentaje que está destinado a este plan intercomunal, la municipalidad debe ejecutarlo. Y por lo tanto, ¿dónde lo va a ejecutar? Efectivamente en la misma comuna, o sea, en aquellas obras en que estén en la misma comuna. Distinto hubiese sido, de alguna manera, de que el gobierno regional hubiese creado no solamente el plan de inversión intercomunal o metropolitano, sino que además un fondo, cosa de que las municipalidades hicieran una transferencia a ese fondo de inversión y así el gobierno regional determinara cuáles eran las obras prioritarias y que fueran financiadas con ese fondo. Entonces ahí hay una especie como de trampita en rigor, porque si bien hay un porcentaje que se va a nivel de las intercomunas, de alguna manera tampoco es 100% aplicable a nivel de la equidad territorial que debería
Sí, digamos, y eso generarse. sería algo que podría modificarse para que el nuevo gobernador, los nuevos gobernadores elegidos ahora democráticamente, puedan utilizar esos fondos precisamente para la región y no solo para una comuna feudalmente hablando. Así Siguiente, es. Lucía. Bueno, el otro problema es que los terrenos favorecidos, hay terrenos favorecidos respecto a otros. Yo insisto que los terrenos de esquina, por una razón que no entiendo, se ven favorecidos respecto a un terreno idéntico que no es esquina, porque tiene más espacio público adyacente y por lo tanto el factor divisor va a ser mayor y su aporte va a ser menor. Eso es algo que no está correctamente pensado. A lo mejor hay una explicación muy profunda que yo no conozco. Siguiente, Lucía. Eso es. No, sí, como que eso es. ¿No? Ah, se le olvidaron. Bueno, no importa. Perdón, ahí está, perdón. Ya, sí, No, espérate, yo no veo. yo todavía tengo memoria. El doble aporte incrementa incrementado por el avalúo de beneficios de constructibilidad. Ese doble aporte es un aporte que lo expliqué en delante, que uno, como le aumentan la tasación del terreno, el valor de tasación de acuerdo al porcentaje del aporte, también se aumenta la carga de ocupación porque aumenté la superficie del proyecto. Entonces debería ser uno u otro, pero no deberían ser los dos. Siguiente. Este es bien crítico, porque, por ejemplo, para constructibilidad por conjunto armónico es un 25% más del avalúo del terreno. Ya está un 50. Ya está claro, o sea, ya está un 50. Entonces, va a depender de cuánto es el incentivo que establece el plan regulador. Ahí yo creo que es importante también tener consideración de que la circular de la DDU habla de cualquier incentivo. Nosotros hicimos una reclamación como ante esa circular, principalmente por aquellos aspectos en donde ya les ha comentado de que no estamos de acuerdo en la interpretación que el Ministerio de Vivienda le ha hecho a esta ley. Y uno de esos aspectos, sin perjuicio de que consideramos que es un doble aporte, como bien dice Ips, uno, porque ya estoy considerando la carga de ocupación y además me castigan en el avalúo, o sea, no, por lo tanto estoy ya considerando dos veces en rigor el aporte. Consideramos de que la circular de la EU escapa del ámbito de lo que dice la ley. La ley dice solamente incentivos de constructibilidad. En cambio, la de EU habla de cualquier incentivo. Y claramente no queremos que la municipalidad o las direcciones de obras empiecen a generar incrementos de los avalúos por un incentivo de la densidad, que puede ser, por ejemplo, el artículo de conjunto de vivienda económica o por algún otro incentivo. Totalmente de Si bien acuerdo. no estamos de acuerdo con el incremento, pero acá hay que dejar claro que es solamente un incremento de constructibilidad. Y lo más malo de que aumente la tasación en el mismo porcentaje del incentivo es que es algo que viene a enturbiar el cálculo y todo el problema, porque era clarísimo, la tasación del terreno es tanto y eso es el factor que voy a usar para mis cálculos. ¿Por qué me lo incrementan? Porque tengo un incentivo. Si tampoco ese terreno, ese terreno tampoco impuestos internos te lo tasa más caro porque tengo un incentivo constructivo. Debería mantenerse la misma tasación de impuestos internos. Y ahora viene la última, Lucía, creo yo. Hay una retroactividad, creo yo, en la ley respecto al problema de que los edificios que ya tienen un permiso, como decían delante, y que todavía tienen abierto ese permiso porque no hay recepción final obtenida, cuando quieren hacer un MP, ellos deberían quedar colgando del permiso original y no empezar a aplicarle estas normas de aporte al espacio público, sobre todo porque los proyectos deben ser flexibles y más aún en el lapso que está entre el permiso y la recepción final. Yo reconozco que una vez recibido totalmente un edificio, si se le quieren hacer obviamente ampliaciones o cambios importantes adentro, ahí, bueno, habría que recalcular el aporte al espacio público. Pero es un castigo muy grande a los edificios porque realmente va a inmovilizar algunas modificaciones de proyecto. Yo creo que con eso terminamos. Sí, mira, principalmente, bueno, ese es el otro aspecto, como les señalaba, de crítica o de reconsideración a la circular de la DDU, porque la circular de la DDU establece cuándo requiere de aportes, ¿ya?
y en ese sentido incluye dentro de aquellos componentes que requieren aporte las modificaciones a proyectos. Y para nosotros claramente no cumple uno de los principios, y que fue lo que señalamos desde el principio, digamos, en la presentación, no cumple el principio de predictibilidad, porque las modificaciones se tienen que amparar en todas las normativas desde el momento del ingreso del proyecto. Sí. Y por lo tanto, del momento del ingreso del proyecto, con la predictibilidad que uno evaluó los costos del proyecto, todas las implicancias que se tenía, de generar que al momento de la modificación tengo que hacer un aporte que puede no ser menor. Insistimos, con los incentivos y con todo eso, la verdad es que genera un impacto en la evaluación del proyecto que no debería producirse desde nuestro punto de vista. Y por lo mismo también solicitamos esa reconsideración al Ministerio de la Circular, y que hoy día, y además le pusimos urgencia también porque le manifestamos a la DEU de que hoy día está siendo aplicada. O sea, hay proyectos que están teniendo que pagar aportes por una modificación de proyecto. Hay otro punto, Marisol, que a mí se me olvidó tocar antes y que lo tenía presente y aquí anotado, es que ahora cuando un cliente a un arquitecto le dice, oye, mira, tengo este terreno, dime qué es lo que, hazme un estudio de cabida, eso ya no corre, porque para que el inversionista lo que necesitaba era saber cuánto construía, cuánto iba a poder vender, etcétera. Era un estudio de cabida. Ahora eso no vale porque el estudio de cabida no es suficiente, hay que hacer un anteproyecto con los usos para calcular la carga de ocupación exacta y decirle, mire, si usted compra este terreno puede construir tanto, pero además va a tener que aportar tanto. Y eso a nosotros nos va a dar más pega. Ojalá que se pague, pero es más complejo ahora darle indicaciones a un mandante o a un cliente de qué es lo que se puede hacer o no hacer en un terreno, porque hay que darle mucho más información. Vamos a ir por las preguntas del chat. Algunas son preguntas, otros comentarios que nos pidieron el dictamen de la densidad, y ahí Daniel nos pidió el dictamen de la densidad, que fue muy reciente, y ahí Daniel nos compartió el número del dictamen. Nos piden la planilla de Excel rellenable. La verdad es que hay una planilla que uno ya tiene disponible a partir del Ministerio de Vivienda, de hecho tiene aporte, pero yo por lo menos en mi caso no tengo ningún problema de mandar la que nosotros usamos. Lo importante, como digo, es tener igual bien la información y los datos de dónde poder obtener cada uno de los componentes y hacer bien los cálculos. Tal cual. Nosotros también tenemos una planilla de cálculo, pero obviamente, y yo creo que la Marisol también, proviene de la inicial que entrega el MIMBU, que es bien buena, entre paréntesis. Nosotros le agregamos más cosas, pero se pueden compartir. Como bien dice José Ramón, era importante aclarar el tema de estos beneficios urbanísticos. Si hay alguna duda, lo explicamos mejor, pero proviene, como bien dice José Ramón, del artículo 182 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se incorporó junto con la Ley de Aporte, que al final incrementa el avalúo fiscal de los terrenos cuando uno se acoge a este beneficio, un beneficio por constructibilidad, ¿ya? Y la verdad es que ya los cálculos que hemos hecho es que no solamente un doble pago, llamémoslo así, porque al final igual ya estoy pagando por la carga de ocupación, sino que además ahora por el incremento, sino que claramente se ven bien incrementados los aportes en constructibilidad, 20%, 30%, 40%, hasta 50% más del avalúo fiscal del terreno. Hay una pregunta muy buena de Francisco, si no me equivoco, dice, en el ejemplo de IPS en Providencia no se puede ceder terreno aunque se quiera. Ese es otro tema que para nosotros es súper importante, que también solicitamos la reconsideración al Ministerio de Vivienda. Acá uno entiende la lógica de la ley, que como no tengo superficie de terreno, voy a aportarlo. Sin embargo, el Ministerio lo entiende de que no puedo aportarlo, y ahí hay una diferencia. La ley, el hecho de que yo pueda aportar el valor del terreno es una opción, ¿ya? Porque el principio general es que yo ceda la superficie de terreno correspondiente a vialidad, equipamiento,
pero no me pueden prohibir ceder. Y ahí también es que tenemos una diferencia respecto de lo que señaló, digamos, en la circular de la DDU, es que solamente puedo o aportar o ceder cuando está afecto a utilidad pública, o ceder cuando está dentro del plan de inversión, o ceder cuando hay cierta obra del Ministerio de Transporte que amerite, digamos, la cesión. Pero no puedo ceder, por ejemplo, un área verde como parte de la cesión o complemento de mi proyecto, si es que no está al final dentro de las anteriores causales, digamos, de cesiones. Y ahí creemos que nuevamente el Ministerio se sobrepasa de alguna manera de la interpretación de la ley, porque para nosotros el concepto inicial es que el propietario o el desarrollador tiene la facultad de elegir si cede bajo la área verde, vialidad o equipamiento, digamos, que establece la ley, o si aportas en el sentido, en el caso de que la superficie del terreno no quiera ser cedida. Bueno, la siguiente pregunta tú la explicaste, Marisol, concretamente a qué se refiere con incentivo normativo, que esa era una de las peros que teníamos nosotros con la DDU, que no habla de porcentaje, sino que de cualquier incentivo, el que sea, hundir los cables, regalarte un piso más si regalas un espacio público abajo, aunque no esté expresado en porcentaje, tú tienes que calcular qué porcentaje mayor construiste o te permitió ese incentivo para aplicarlo en la fórmula. Okay. Después, pregunta Daniel, ¿por qué hay un cambio de criterio respecto al espacio público adyacente con el nuevo dictamen? A ver, si viene parte de la charla hoy día, pero es bueno explicarlo. Lo que pasa es que hay espacios públicos que están constituidos, por ejemplo, por una vialidad, y adyacente a esa vialidad un área verde, ¿ya? O al revés, el área verde y después adyacente al área verde la vialidad. La Contraloría, a raíz de además pronunciamientos del Ministerio de Vivienda, que concuerda de hecho la Contraloría con el pronunciamiento del Ministerio de Vivienda, es que para efecto de calcular el área adyacente, o el espacio público adyacente, es uno de ellos, no los dos. O sea, no determina que la Contraloría no determina que el espacio público es entre línea oficial y línea oficial. Lo que dice es que si el espacio público está constituido por un área verde, después por una vialidad, corresponde a que sea el eje del espacio público adyacente, por lo tanto, solamente respecto de uno de ellos, no de la totalidad. Es una interpretación que ellos hacen desde mi punto de vista, y esto lo digo a título personal, bastante distinta de la definición de espacio público, porque el espacio público es todo, independiente que si era área verde o es vialidad, para mí es todo. Pero lo que dice la Contraloría es que se calcula según el espacio público adyacente. Y por lo tanto, en ese caso, si tengo un área verde adyacente voy a hacer un supuesto, de 5 metros, y después tengo una vialidad de 30, se calcula solamente respecto de los 5 metros, al eje de los 5 metros. Porque en mi opinión, insisto, creo que es un error, porque de lo contrario, si fuera así, el legislador no se hubiese puesto en el hecho de un máximo, y el legislador se puso en que había siempre un máximo, que es de 30 metros. Entonces, siempre hay un límite, o sea, no es que yo pueda llegar hasta Argentina con mi espacio público, no, claramente no. Se coloca un límite de hasta 30 metros. Pero en este caso, como digo, la interpretación de la Contraloría fue respecto a evaluar los componentes de este espacio público, por lo tanto determinar que se calculan según el adyacente, que sería área verde o vialidad, y otros. Espero haberme explicado bien respecto. Después preguntan por el cambio de los cambios de destino. Los cambios de destino tienen el mismo criterio, tienen el criterio de carga de ocupación. ¿Qué significa? Que si hay un cambio de destino que aumenta o intensifica la carga de ocupación en función del destino anterior, aporta según ese incremento. Si no hay un incremento en la carga de ocupación y por lo tanto no hay un incremento en la densidad de ocupación, no tiene que aportar. Siempre los cálculos de aporte es en función de que existe realmente un incremento respecto de la situación original. Tal cual. Y cambios de uso también generan incrementos. Oye, respecto a la pregunta, está ahí la fórmula, ahí mandaron el link a alguien muy gentil que no sé quién fue,
La Sofía Izaguirre mandó el link donde está la planilla de cálculo. Lo pueden ver en el chat. La Lucía también la está mandando. ¿Qué otra pregunta? Después dice... Ahora, si quieren pedir las palabras, no tenemos ningún problema con IPS. Estoy tratando de... Es que se me, en cuanto a ceder terrenos, ¿cómo se calcula en base a la superficie del terreno bruta la parte de vialidad o servidumbre? ¿Cuenta como superficie cedible? A ver, todo lo que se cede... Se cede, sí. Cuenta. Todo lo que se cede cuenta como superficie cedible. O sea, si yo tengo un área afecta a utilidad pública por efectos de vialidad, es parte de la cesión, pero tiene que ser cedida. Una servidumbre no es una cesión, porque se constituye dentro del dominio privado y sigue siendo privado, por lo tanto, no sería una cesión en el caso de una servidumbre. Pero si yo tengo una vialidad que estoy cediendo por efectos de un loteo, de una división afecta, o una afectación a utilidad pública por una copropiedad, sí se computa como parte de la cesión. Claro, pero hay un problema ahí, Marisol, que hemos detectado nosotros, que es que como el máximo de cesión es 44%, si tú ya cediste un 20% y el cambio que estás generando en el proyecto te genera otro 20%, como no has completado el 44%, te obligan a ceder ese nuevo 20%. No es que se netee con el anterior 20% que cediste. Así es, así es. Nunca ganamos nosotros, ganan los demás. No, siempre hasta completar el 44%, ese sí. Es el tema. ¿En qué momento se cancelan los aportes? ¿Qué pasa cuando se construyen por etapa? La circular de la EDU lo aclara bastante bien, y conforme a la ley, los aportes se deben cancelar previos a la recepción, ¿ya? Y si yo tengo recepciones parciales, se debe hacer el cálculo proporcional de acuerdo a la carga de ocupación o la densidad de ocupación que se está recepcionando en ese momento. Exacto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la superficie bruta cuando el terreno tiene superficie afecta a expropiación? Recuerden que la superficie bruta se calcula incluidas las áreas afectas a expropiación, o sea, el área afecta a expropiación es un área que pasa a ser espacio público y por lo tanto se determina de la misma manera, solamente que en estos momentos está dentro del terreno, pero es conforme al espacio público existente o proyectado en el plan regulador. Cuando está afecto está proyectado en el plan regulador y por lo tanto se calcula según esa área que está afecta. O sea, si toda la vialidad, por ejemplo, transversal queda sobre mi terreno, entonces tengo que calcularla al eje de ese espacio público que está afectando mi terreno. Tal cual. Claramente no está bien que te pidan, Francisco, dice, no está bien que te pidan el aporte al momento del permiso. Lo que sí te piden tal vez es el cálculo, y de hecho está dentro de los formularios hoy día, sí, determinar cuál es el cálculo del aporte. Y eso es bueno también explicarlo, porque, y también fue solicitado de alguna manera que fuera explícito, que tu aporte, de alguna manera, o tu cálculo se congela al momento del permiso, porque tu avalúo fiscal para calcular tu recepción un año más, 2 o 3 años después, sea del momento del permiso. Por lo tanto, es súper importante declarar el cálculo del aporte sin perjuicio que después pueda tener modificaciones, pero es importante que tú tengas el avalúo desglosado del terreno al momento de ingresar el permiso. Porque ese es tu avalúo que va a ser posteriormente cobrado al momento previo a la recepción. Una subdivisión, preguntan, ¿también tiene que hacer aporte? No, porque no tiene carga de ocupación. Una subdivisión es una subdivisión nomás, predial. No tiene que hacer aporte al espacio público. Y la otra pregunta que dice si el piso, esa es bien buena, en referido a lo que la Marisol decía delante, de que los municipios puede que cualquier beneficio lo consideren dentro de esto como una mejora, como un porcentaje. El piso retirado igual se entiende como un beneficio,
Mi interpretación es que no, porque uno solo puede construir los pisos retirados dentro de la constructibilidad misma del terreno. Lo que pasa es que le están diciendo que puede hacer un piso retirado, pero no puede sobrepasar la constructibilidad. Por lo tanto, no es un beneficio, está dentro de lo que tú puedes construir. Ahora, todas esas cosas son varias indefiniciones también, porque, por ejemplo, algo que nosotros nos pusimos también, le explicamos en el ministerio, en el caso de los conjuntos de viviendas económicas, los DFL2, normados por el artículo 618 de la Ordenanza General, un nuevo ejemplo, te permiten no dar cumplimiento, digamos, omitir el coeficiente de constructibilidad. Eso, llevémoslo a la práctica, ¿qué significaría? Es un beneficio ilimitado. Y que no se puede medir. O sea, ¿cómo mío? O sea, significaría que todo incremento a partir de la norma y todo el desarrollo que puede tener el proyecto, digamos, de alguna manera, sería un ¿cómo se llama? Un incremento al avalúo fiscal del terreno. Entonces, estoy hablando de viviendas económicas, dentro de las cuales además se consideran las viviendas sociales. Entonces, yo creo desde mi punto de vista de que el artículo 182 de la ley no se puso claramente en la situación real de este beneficio. O sea, lo vieron simplemente como una situación económica de los proyectos inmobiliarios rentables de alguna manera y que quieren, entre comillas, tal vez aprovecharse de este beneficio, y claramente esta situación no fue prevista respecto de los usos normativos, como por ejemplo el tema de la vivienda económica o las viviendas sociales que están exentas de alguna manera, en el caso de la aplicación del 618, de cumplir con la constructibilidad. Entonces ahí se va a generar un tema que no es menor. Le van a cobrar un incremento normativo al avalúo fiscal de esos proyectos. Ojalá que se aclare pronto y esperamos que... Además, hay que tener claro que este incremento por aporte es para todos, ¿eh? Y ahí es donde está uno de los principios de la ley. Si uno tiene una casa y le hace una ampliación, también va a tener que pagar aporte al espacio público antes de la recepción final. Isabel, estoy un poquito complicada con tu pregunta, si quieres la haces por directo. Verbalmente. Isabel Cornejo dice, o si alguien dice, la carga de ocupación. Hola Isabel. Sí. Hola. Hola Isabel. ¿Cómo están? Lo que pasa es que me refiero a, si uno en el 225 bis dice que uno debe descontar la carga de ocupación de los edificios existentes en los terrenos, para efecto del cálculo de la carga de ocupación, ¿no es cierto? Pero sí, después en el 225 bis C, refiriéndose a, hace una definición de lo que es el terreno existente, pero refiriéndose solo al tema de la sumatoria de los aportes hasta llegar al 44%. Y de hecho dice el 225 bis C, dice, para los efectos de este artículo y los siguientes. Y el otro descuento está en el 225 bis A, diría yo, en los primeros. Por lo tanto, tengo la duda de si yo tengo un terreno que fusiono, donde habían edificios, casas, comercio, lo que sea. Lo fusiono va a ser un proyecto. La carga de ocupación de esos edificios existentes antes, que voy a demoler para construir el nuevo, ¿las puedo descontar? Qué buena la pregunta. Yo entiendo que no. Yo creo que no. Yo creo que no, y además vas a tener que pagar el 30% por fusión de roles como beneficio a la tasación de tu terreno, que te va a incrementar además la carga de ocupación. No te va a incrementar el pago, digamos, si es que utilizas el 30% extra, que todos los proyectos lo hacen. Sí, por eso. Pero en términos legales, el tema de que el mismo predio se entiende siempre que no haya fusión, subdivisión o modificación de deslinde, está indicado solo para el 225 bis y los siguientes. Y este descuento de carga de ocupación está en los artículos anteriores. Sí, por eso mismo yo entendemos de que no sería aplicable, claro. Isabel. Es que yo creo que, ya, ok. ¿Tú crees que no puedo descontar la carga de ocupación si es que funciono?
Así es. Ok, súper. Mm, Pues, sigamos la utilidad pública, que será parte de la cesión. Esta ya no se pagará al mandante por el Estado, porque formará parte de la propia cesión gratuita del mandante. Claro, Gabriel, eso tiene que ver en el momento en que se hace o la expropiación o la cesión. Acuérdate que para efectos de que se constituya como un bien nacional de uso público, en definitiva, uno podría o ser expropiado en algún momento cuando, si uno no lo lotea, lo subdivide o no lo intensifica, digamos, en su ocupación, podría ser expropiado por el MOP, el Serviu, o de lo contrario, puede ser cedido de forma gratuita por el mandante en el momento o sea, más que gratuita, por obligatorio en el momento en que se ejecute una subdivisión, un loteo. sí, pero hay edificios que no ceden, ¿ah? Un edificio no ha acogido la ley de propiedad horizontal, donde hay cesión o áreas afectas a utilidad pública, no está obligado a ceder. Y por lo tanto este va a ser un incentivo para que cedan, porque van a poder aprovecharlo en el cálculo de los aportes. En el caso del DFL2, aquí no hay distinción para efectos, Daniel, tampoco de la cara de ocupación. No. Este es todo, incluidas las bodegas, las áreas comunes, los estacionamientos, etcétera. No es solamente la vivienda. Es todo, y de viviendas hasta 60 metros es una cantidad, etcétera. Está todo reglamentado en el 424. A ver, perdón, sí, a ver, perdón, pero IPS, para aclarar, efectivamente en este caso tiene razón, porque bueno, el 424 establece que es superficie útil de vivienda. De vivienda. Sí, sí, está bien, Daniel. Es superficie útil de vivienda. Y por lo tanto no se considera las áreas comunes ni nada de eso. No, y está claramente en el cuadro ese, o sea, y en el caso de locales es útil de locales, en el caso de estacionamiento es 16 metros por todo el estacionamiento, incluidas las calles de autos, etcétera. Está bastante claro ese artículo. Francisco me pregunta si es que puedo explicar de nuevo el cálculo del aporte según el valor metro cuadrado de las zonas homogéneas o el valor de avalúo fiscal detallado. Porque Francisco, lo que yo te trataba de explicar es que si tú no tienes todavía el valor del avalúo fiscal detallado o desglosado, que se llama, le traté de explicar de dónde obtener ese valor, mientras tanto, digamos, mientras te otorgan el desglosado. Y Claro, lo mientras que pasa, Marisol, es que hay que aclarar que el desglosado solo lo puede pedir el dueño del predio, no lo puede pedir cualquier persona. Entonces, para los cálculos de un arquitecto que quiere ayudar a su mandante y que el mandante todavía no tiene el certificado, podemos hacerlo de esta manera porque está el valor de metro cuadrado de terreno, la tasación de metro cuadrado de terreno. Así es, y por lo tanto, y si tú por lo menos de todos los análisis que nosotros hemos hecho comparativos, el valor por metro cuadrado de las zonas homogéneas es el mismo valor que posteriormente te informa ese certificado detallado. Claro. De ahí lo que sale, lo que pasa es que lo multiplican por la superficie del terreno. ¿Ya? En el caso de las áreas homogéneas aparece como valor metro cuadrado de terreno solamente. No te aparece el valor total del terreno, de ese terreno. Y después lo único que tú haces es multiplicarlo. Y coincide con el valor del avalúo fiscal después desglosado que te entrega el Servicio de Impuesto Interno en el caso de que puedas tener acceso a él, como bien dice IPS. Claro, por esto esta es una alternativa para poder calcular el aporte si es que no tienes acceso al detallado, al desglosado, porque como bien dice IPS, se otorga solamente al propietario si tienes clave de ese terreno. ¿Toda construcción que genere carga ocupación dentro o fuera del área rural debe considerar el aporte? Sí. La ley establece de que esto es tanto para las áreas urbanas como rurales. Gracias por las Gracias a la Leti.
Buen comentario, Francisco, respecto a la sesión. La verdad es que yo uso mis propias planillas, así que si es que hay algo que informarle al ministerio, yo creo que es bueno levantarlo. Yo lo voy a mirar porque yo no lo he detectado eso todavía. Y de hecho te cuento porque hace mucho tiempo atrás nosotros hicimos un cálculo y me pasó lo mismo. Yo digo, es imposible. Y es porque ocupamos, caímos en ese error de multiplicarlo por el índice y no por el porcentaje. Perdón, para los que estaban viendo el chat, lo que pasa es que dice que en la planilla de cálculo del MIMBO hay un problema porque en la celda de porcentaje de cesión, en vez de colocar el porcentaje, colocan el índice. Y claramente hay una diferencia. Es un error. Respecto de, dice, ¿cómo se calcula la ley de aporte sobre proyecto acogido a condominios tipo A con declaratoria de utilidad pública, dado que los municipios lo consideran como un cargo aparte? Yo entiendo que es parte del 44%, aun cuando sea obligación la cesión. Claramente, María Graciela, o sea, a ver, esto yo me imagino que debe ser tanto nuevo para nosotros los arquitectos que trabajamos en el sector privado, pero para las municipalidades también debe ser algo nuevo y por lo tanto ir acostumbrándose tal vez a las indicaciones o a las instrucciones, pero en este caso la circular de la EDU es claro respecto de las declaratorias de utilidad pública que forman parte de las sesiones, o sea, están dentro del 44% y por lo tanto no pueden ser consideradas aparte. Ahí hay una sola diferencia respecto a este tipo de sesiones de los condominios respecto de las sesiones que no están acogidas a condominio, y es que la ordenanza general establece que estas sesiones deben ser además urbanizadas, aquellas que están declaradas de utilidad pública deben ser cedidas y urbanizadas. En cambio, por ejemplo, las sesiones que uno puede generar a partir de la ley de aportes, si no están dentro de un condominio, solamente tienen que ser cedidas, no tienen la obligación de ser urbanizadas. La misma circular de la EDU lo aclara, pero respondiendo a tu pregunta, sí, es parte del 44% que en aquellas áreas que están declaradas de utilidad pública. De hecho, la misma ley lo dice, preferentemente deben ser entregadas en las áreas declaradas de utilidad pública. Los permisos de obra menor y en general, todo permiso va a depender de si genera o no carga de ocupación. Genera carga de ocupación o un incremento de la carga de ocupación. O sea, si yo estoy haciendo una obra menor y estoy ampliando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ampliando todas unas salas de venta, etcétera, y me está cambiando la carga de ocupación, ahí va a generar aporte. Bueno, buena pregunta también. Dice Marisol, ¿qué pasa si una modificación de proyecto que presenta una disminución en la superficie de la carga de ocupación de suelo y una ampliación superficie y carga de ocupación inferior a lo disminuido? El diferencial entre dichas modificaciones es negativo, tanto en superficie como en carga de ocupación. Sin embargo, la DOM observa que de todas maneras se debe presentar cálculo de aporte por la carga de ocupación aumentada, sin perjuicio que la carga final es negativa. Ahora, yo creo que demostrar que respecto a la situación original con la situación futura es menor, es una forma de decir que no tengo que aportar, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que le estoy demostrando a la municipalidad de que no tengo que generar aporte, pero para la práctica, para poder decirle aquello, por lo menos lo que me ha pasado a mí ahora con las modificaciones de proyectos, es que hacemos esa comparación. En un caso aumentó una persona y por lo tanto tuvo que pagar 20.000 pesos, digamos. Claro, exactamente. Ahora, y si es negativa, no es que entre en una cuenta de ahorro la cosa, se perdió nomás eso. Y no creo que la municipalidad te vaya a devolver la plata tampoco, eso es como... No, para nada. No, pero sí debería de cambiar la carga de ocupación en ese permiso, de modo que si en el futuro quiero retrotraer a la situación anterior que yo tenía cuando hice ese cambio, no me cobren carga de ocupación porque ya la había pagado antes. Entonces, ahí hay una cosa también que está en la nebulosa, por eso que la pregunta es re buena esta. Sí, es buena. Ahora,
Eso es para efectos posteriores a la recepción, porque si yo hago un cambio antes de la recepción y como el aporte se paga al momento de la recepción, ahí ya va a estar obviamente neteado lo que yo voy a aportar previo a la recepción, cuando ya hice los cambios. Pero claramente esto va a pasar una vez, más que una modificación, una vez que el proyecto ya esté recepcionado, ya hay modificaciones de disminución, no por incremento, sino por disminución, ahí como dice Yves, hay un vacío, pero claramente no se puede entender, hay una cuenta de ahorro nomás, pero no una devolución. Eso siempre así, ¿eh? Cuando uno tiene, por ejemplo, una constructibilidad en un edificio y resulta que después la ordenanza cambia y la disminuye y uno ya tiene recepción final y demuele, fregó, no aprovecha la constructibilidad anterior porque la tuvo recibida. Si demuele tiene que acogerse a la nueva ordenanza nomás. Francisco, ¿quieres complementarlo? Porque después lo preguntabas porque el avalúo detallado me es el doble del cálculo de metros cuadrados de área homogénea. Si quieres complementar tu pregunta. Hola, ¿me escuchan, no? Sí. Mira, lo que yo preguntaba, porque lo mío es un caso súper específico, que estoy haciendo el cambio de uso a una casa para uso comercial, y el cobro que me están haciendo son aproximadamente, no sé, son como 3 millones de pesos, y es súper desproporcional al cambio que estamos haciendo, un cambio que no significa metros cuadrados ni nada, es solamente cambio de uso. Y resulta que el avalúo fiscal de la vivienda, el avalúo fiscal detallado, me da 140 y algo millones, y cuando yo calculo según lo de las áreas homogéneas, me daba 77 millones, y esa diferencia yo creo que puede significar mucho en mi cálculo de aporte final. Entonces no sé exactamente con cuál de los dos números calcularlo. No, de todas maneras lo tienes que calcular, si tienes el certificado desglosado, lo tienes que calcular con ese, o sea, ese es el certificado oficial. Ahora, me extraña la diferencia, insisto, porque por lo menos en las comparaciones que nosotros hemos hecho, coincide el avalúo de las áreas homogéneas, acuérdate que están también por años, entonces claramente uno tiene que irse al lado del 2021. Entonces, si ocupaste obviamente la de 2020 y tu certificado es mucho más vigente y es reciente, por eso tal vez se deba la diferencia. O sea, Pero lo que yo veo es que este cálculo de metro cuadrado es solamente metro cuadrado del terreno. En el avalúo tengo también metida la casa. Por eso, pero es que ahí es lo que te dice Marisol, que tienes que tener el avalúo desglosado, en que está la casa y el terreno separados. Ah, ya entiendo. Y siempre entonces, el aporte se hace el cálculo sin la casa, solamente el terreno. O sea, así es. Es solo el terreno. Es solo el terreno. El aporte se calcula solamente respecto al terreno. Por eso es necesario tener el desglosado. Y cuando no se tiene el desglosado, vas al servicio de impuesto interno y buscas ahí el área homogénea. Ya entiendo. Muchas gracias. En total, se puede hacer una parte y ceder una parte y pagar la otra. ¿Hay libertad en eso? Sí, se puede. Se Puede ser, eso tú puedes pagar o en plata, o en metros cuadrados, o en ambos, siempre que sumen la misma cantidad en aporte. Se puede llegar a un acuerdo con la municipalidad, eso está permitido. Es I o aporte, dinero en dinero, o I o aporte en metros cuadrados. Después. ¿Por qué no se aplica el inciso segundo del 518 de la UP para efectos de esta ley? Entiendo el 518 es el MP, ¿no es cierto? Por modificación de proyecto. De proyecto. Claramente que debería aplicarse, por eso nosotros no estamos de acuerdo con la circular que hace retroactiva la aplicación de esta norma a la modificación de proyectos, porque, y no solamente lo dice la ordenanza general, lo dice la ley dice de que las normas por el cual se ampara, digamos, son las normas del ingreso de los permisos, y por ende también lo mismo del anteproyecto. Entonces, aplicarlo a una modificación de proyecto claramente va en contra de lo que dice la ley desde nuestro punto de vista, e incluso también en contra del principio de predictibilidad. Incluso uno no está amparado solo en el permiso, está amparado en el ingreso.
que había otro formulario en el que no se consideraban los aportes, por lo tanto, es completamente de locos que estén incluyendo los aportes a los MPs ahora, antes de una recepción final, por supuesto. Y hay que tener ojo, porque por lo mismo el 518 también, dado que hubo cambios normativos, te limitan cuánto tú puedes crecer, ¿no es cierto? Por lo que dices, ya, ok, hubo cambios normativos, legales o reglamentarios, del instrumento, y al haber cambio normativo, la ley te dice claramente, ok, y como hubo cambios, usted solamente puede crecer como un máximo de un 5% y como que te congelan el proyecto dado estos cambios. Claro, o no crecer simplemente porque retrocediste en la constructibilidad y por lo tanto nunca podrías tener esa carga de ocupación, no te dejan crecer, no te dejan hacer el cambio de uso. Sí, es completamente tirado las mechas. ¿Estamos listos? Y entiendo, Isabel, que era eso, ¿no es cierto?, de la modificación de proyectos. Puso el dedo para arriba la Isabel. Sí, sí, era eso. Es que ahí en ese sentido sería bueno que como abogada, yo sé que uno trata siempre de que los clientes saquen rápido su permiso y cede a muchas cosas que las municipalidades te exigen, pero ponerles un poquito de resistencia, darles algunos argumentos, tratar de que si hay algún cliente que quiera ir a Contraloría o a reclamar a la misma DDU este tema, incentivarlos si es que pueden, no siempre se puede, los inmobiliarios siempre están a otro ritmo, digamos, Pero, Isabel, pero al menos darles razón. otro ritmo, darle argumentos a las DOM y no responderle ya, bueno, ya, o ingresar cumpliendo el 5118 y que ellos estén obligados a observarlo y a darte sus argumentos también. Isabel, tienes tanta razón que la Asociación de Centros Comerciales, por ejemplo, ya está haciendo presentaciones, igual como hicimos nosotros como AOA, para que revisen esta parte, porque esta parte los tiene muy complicados. Sí, y es revisar una parte de una DDU, que ni siquiera lo dice el 225, es una interpretación que ya hemos visto que las interpretaciones de la DDU a veces nos meten en unos líos caballos. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser capaces de analizar también las DDU y definir los errores. Todos somos humanos, todo es perfectible y todos cometemos errores también. Y un poco decirle a nuestros clientes que traten en ese sentido de dejar huella de este error, digamos, en las tramitaciones. Creo que eso es súper importante a futuro. Muy, muy bueno. Isabel, solamente decirte que en eso estamos, bueno, está presente también acá en la charla nuestro vicepresidente de la OA y además que es el presidente del comité normativo, que para comentarles que igual nosotros estamos siempre pendientes de los dictámenes de la Contraloría, de las circulares, y nosotros apenas salió la circular de la DDU, bueno, está diciendo, está presente José Ramón Ugarte, que es nuestro director y presidente del comité normativo, apenas salió la circular de la DDU, nosotros la leímos y saltamos al tiro respecto de algunas cosas que claramente van más allá de lo que la ley y la ordenanza establecen, y al contrario, van en contra y son retroactivas, etc. Y nosotros hicimos una solicitud de reconsideración que ya lleva sus buenos meses, o sea, salió la circular el año pasado, salió la circular, espérate, déjame, en noviembre del 2020, nosotros fines de noviembre hicimos la reclamación. Y hemos insistido, hemos tenido reuniones con el ministerio y en eso hemos estado durante todo este tiempo también, o sea, no nos hemos quedado de brazos cruzados, pero lamentablemente acá los tiempos, claro, de nosotros como abogados no son, parece que los mismos de los tiempos del ministerio, y eso creo que con todas las circulares, ¿no? Circulares, dictámenes, etcétera. Y es muy bueno que también ustedes, que nos retroalimentan también en la práctica y en la implementación con las direcciones de obra, es muy bueno porque se lo manifestamos así también al ministerio. Son cosas que están sucediendo ahora. No, estos son los efectos de las malas decisiones y de los problemas cuando hay una mala interpretación en una DDU que está mal hecha. Es un problema que le ha generado problemas a todos los que estamos aquí escuchando esto. Yo creo que estamos listos, Marisol.
Así es. Solamente, Carlos, no hay un cálculo de reajuste, como le expliqué recién, se calcula de acuerdo a al valor del momento del ingreso del permiso, y ese es el que se paga al momento de la recepción. Pero se calcula por eso. Era importante siempre dejar de alguna manera establecido la fecha del avalúo fiscal, que es al momento del ingreso. Claro, Para exactamente. todos los demás, gracias por sus felicitaciones. Tratamos de hacer la práctica ejecutiva. Y además sacarnos también conclusiones. Somos arquitectos en que tenemos que también pensar en la ciudad y en el mejor ejercicio también de nuestra profesión, y por eso también estas conclusiones respecto de la equidad territorial, que debiera ser algo que también ojalá una modificación legal evalúe para efectos de compensar los aportes. Una cosa, es aporte, no es para el déficit. Por lo mismo hablamos de que al final tiene que aportar, ojalá en las comunas que se necesiten, pero como aportes al espacio público. Sí, la ley dice claramente que esto no se hace cargo de los déficits de infraestructura pública del lugar donde está uno haciendo su proyecto. Esto es solamente un aporte al espacio público. Muchas gracias a todos, fue un agrado, Marisol.